Sobre el contacto extraterrestre, en la actualidad, se sabe mucho más de lo que imaginamos. Pero a su vez, estamos más ignorantes que en el pasado. Déjate llevar por las historias de Misterio Auditivo. Los extraterrestres nos llaman. Pertenecemos al infinito. En la mañana del día 20 de junio de 1981, el personal, de mantener las vías en buen estado, de la línea del tren de Barcelona a Zaragoza, a la altura de Tarrasa, hacen un macabro hallazgo de un cadáver, decapitado, por el paso del tren. Es el cuerpo de José Félix, de 47 años, y sobre el pecho tiene una nota que dice: Los extraterrestres nos llaman. Pertenecemos al infinito. Y con estas iniciales, WTKS 88. Después se supo que estas iniciales significaban el nombre que se había puesto como entidad extraterrestre. Y al paso del tren, a unos 3 metros, encontraron otro cadáver, es el de Juan Valles, de 21 años. El tren lo había lanzado a varios metros de los rieles y por el impacto también perdió la vida. La policía dice que ambas personas habían inhalado cloroformo. Al principio, la policía pensó que se trataba de algún crimen, pero después de las investigaciones, la policía supo que este acto fue algo que ellos mismos realizaron. José y Juan se conocieron por la sección de contactos de una revista llamada Algo. Esta revista era de divulgación científica y daba espacio para los fenómenos ovnis. Llevaban tiempo escribiéndose en cartas y hablando del fenómeno ovni. Pero hasta una semana antes de aparecer en las vías del tren muertos, se conocieron en persona. Los dos eran muy conocidos en el mundo de los aficionados a los fenómenos ovnis. Por su parte, Juan, a pesar de ser muy joven, era un investigador serio. Incluso, había fundado su propia asociación llamada IONI, Investigación de Objetos No Identificados. Y José, él se consideraba un contactado, decía recibir mensajes de extraterrestres, a los que él conocía como el Mando Galáctico. Además de esto, decía ser vidente y junto a su esposa, Juan realizaba sesiones espiritistas. Con familiares y amigos, la gente lo conocía como el venusino. 2 días después de lo sucedido, el periodista Marius Yeget recibe 2 cartas de parte de José y Juan. Una es para él, donde dice que la decisión es de ellos para liberarse de su existencia terrenal y viajar a otro planeta. Y la segunda carta era para la ONU, Organización de las Naciones Unidas, donde advertía que el planeta se dirigía a una hecatombe. Tiempo después, 2 conocidos de Juan y José recibieron también cartas póstumas en las que decían estar viviendo en el Mando Galáctico y esperaban que se unieran pronto. La policía cerró el caso con mucha rapidez. Algo muy común en esta época, terminar pronto con todo lo que pudiera crear alarma social. Y esto fue lo que se supo de este caso. La prensa de la época advirtió del peligro que se suponía el fenómeno ovni, con la posibilidad de que fuera este tema el causante de las enfermedades mentales. Y así, la madrugada del día 20 de junio, José y Juan se encaminaban a las vías del tren, donde también, además, encontraron entre sus ropas unas tarjetas con unos dibujos a lápiz y un escrito que decía Rasdi Yamiex, que significa rastreadores del infinito y amigos de inteligencias extraterrestres.